El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre admirable de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Voy a hacer una oración el día de hoy para entregar un mensaje, miércoles 16 de septiembre del 2020. Eterno Dios y Padre Celestial, usted que habita en las alturas, Señor, usted que vive por los siglos de los siglos en gloria, Padre eterno, Señor Jesucristo, te rogamos, Padre Celestial, que disponga nuestra vida, nuestra mente, Señor, que sea usted ordenando los pensamientos de cada uno de nosotros para recibir tu palabra, Señor Jesucristo. Que sea usted abriendo, Señor Jesús, nuestra vida, nuestro corazón, sacando toda duda en esta hora. Atamos, reprendemos toda duda en el nombre glorioso de Jesús y lo echamos fuera en esta hora, Señor, porque hay poder en tu nombre hay autoridad, Cristo amado. A ti te damos la gloria y la honra siempre, Padre eterno. Gracias te doy en el nombre glorioso de Jesús. Háblanos, Padre Celestial. Te invitamos a este lugar, Espíritu de Dios, que sea usted ministrando las vidas, Padre. En el nombre de Jesús hay todo poder. En el nombre de Jesús hay toda autoridad. Gracias te doy, Padre eterno. Voy a dar lectura en Sofonías, el capítulo 1 de Sofonías, el verso 14, Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Amén. Voy a traerles unas revelaciones que el Señor, para la gloria y la honra de su santo nombre, me ha entregado. Y he estado en oración para poder traer estos mensajes. Así que el Señor Jesucristo nos ha permitido el día de hoy poder hacerlo. El día sábado 5 de septiembre, el Señor trae a mi vida una revelación en la cual yo me miraba que estaba haciendo una cola muy grande. En ese lugar se encontraban muchas personas nuevamente y las personas estaban esperando una ayuda. Justamente cuando estábamos a mitad de esa cola, de esa fila, yo miraba a las personas como se comenzaban a angustiar, y las personas que estaban recibiendo al inicio, yo escuchaba que ellos decían: solamente las personas que tienen una identificación van a poder ser ayudadas, van a recibir la ayuda. En ese momento las personas comenzaron a hablar entre ellas y decían: ¿qué vamos a hacer? No podemos comprar ni tan solo una botella de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La gente, yo miraba que se estaban desesperados en ese momento. Hace días atrás yo andaba con un amigo en su vehículo y en ese momento llegamos a un lugar donde se paga el peaje para poder pasar en vehículo. Yo siempre ando en bus, esa es la manera en la cual yo me transporto. Y ese momento yo iba con mi amigo en su vehículo, íbamos a hacer un trabajo. Y yo miré que él se movió a otro lugar y pasamos sin que nadie lo detuviera. Vi una cantidad que se restó. Llegamos al segundo peaje. En el segundo peaje yo veo lo mismo que él hace. Y en ese momento yo le pregunto: ¿por qué nosotros no pasamos por aquel lugar donde están las demás personas? Y él me dijo: no, solo los que tenemos el chip podemos pasar por este lugar. Y esta es la forma más rápida que hemos encontrado para movernos en la ciudad. También él me comentaba y me contaba, me decía que hay un cierto lugar aquí en Ecuador, se pasa por una parte de un túnel, y en ese lugar solo las personas que tienen el chip pueden transitar por ese lugar, y las personas que no tienen el chip son multadas. Y yo comprendía que mi amigo me decía esto, y yo pensaba que él tenía el chip ya puesto en su cuerpo, pero él me decía: el chip está puesto en el vehículo. Y yo dentro de mí, yo le decía: Señor, tu palabra se está cumpliendo cada día más y más. Y en ese momento yo comencé a recordar eso cuando yo estaba mirando lo de la revelación. Y yo decía: Señor, tu palabra se está cumpliendo cada día. Señor, guarda a tu pueblo, guárdanos, Señor Jesucristo. No permita, Dios mío santo, que nosotros caigamos en todas esas cosas, Padre. Líbranos de todo mal, de toda angustia, de toda desesperación. Pueblo del Señor, no te angusties si no tienes para reunir alimentos, si no tienes para reunir agua. El proveedor, el dador de la vida, así como lo hizo con aquella viuda en Sarepta, Él mismo también va a proveer en tu hogar. Simplemente créele al Señor Jesucristo, confiemos en Él, que Él nos va a proveer, nos va a librar de toda aflicción, nos va a librar de toda angustia en aquel tiempo. Que el Señor nos guarde y nos proteja siempre.
Les traigo otra revelación que me dio el Señor Jesucristo, lunes 7 de septiembre. El Señor trae a mi vida esta palabra: el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Les traigo este versículo porque el Señor en esta revelación me trae y me hace notar nuevamente en un campo. Yo estaba en este campo, estaba caminando con un día muy soleado, un día muy hermoso, un día muy bello. Yo estaba caminando por cierto lugar y hay un momento que se oscureció totalmente. Se puso totalmente oscuro, una oscuridad, una tiniebla terrible. Pero yo miraba algo muy hermoso, algo muy grande que pasaba en ese lugar. Y hay una palabra muy hermosa en las Sagradas Escrituras. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo miraba como una luz que todas las personas que caminábamos con Cristo estábamos en esa tiniebla, en esa oscuridad. Yo miraba como la luz del Señor nos alumbraba y nos dirigía por cierto lugar. Íbamos caminando por ese camino, en esa oscuridad, pero yo miraba esa luz hermosa, la luz del Espíritu Santo que nos dirigía por ese lugar, por ese momento en el que nos encontrábamos. Y el Señor Jesucristo nos está advirtiendo, pueblo del Señor: viene oscuridad, viene hambre, viene necesidad al morador de la tierra. Y esa necesidad más grande que tiene que estar en nuestra vida es la presencia del Señor día a día. Renovémonos, busquemos del Señor cada día, ahorita que podemos y tenemos la oportunidad de buscar al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras que está cercano. Que el Señor nos guarde y nos proteja siempre. Justamente en esa misma semana, el jueves 10 de septiembre, yo había dado todos estos días, gracias al Señor, los días atrás, habían dado enfermo, habían dado un poco delicado de salud. Y yo le estaba rogando al Señor, le estaba clamando en la madrugada del 10. En ese momento yo le decía: Señor, ayúdame, Padre eterno. Ayúdame, que yo ya no soporto, ya no puedo más con esta aflicción, con esta angustia, con este dolor. Y el Señor Jesucristo, mientras yo le clamaba, trajo a mí ese versículo cuando el apóstol Pablo le clamó y le estaba orando por 3 veces y le decía: Señor, saca de mí este aguijón. Y el Señor trajo esa misma palabra, trajo a mi vida, me hizo acordar de esa palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo le seguía clamando, le seguía llorando al Señor y le decía: Señor, ayúdame, Padre mío, porque ya no puedo, ya no soporto con este dolor. Y venía nuevamente ese versículo a mi vida: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor Jesucristo nos está puliendo, el Señor Jesucristo está sacando todo lo que no le agrada de nuestra vida. Desechemos todo enojo, toda ira, toda contienda, toda maledicencia de tu vida, querido hermano, querido pueblo del Señor Jesucristo. Me dirijo a ustedes con todo el temor al Señor Jesucristo. El Señor nos está mostrando que es hora de volver, que es hora de ayunar, que es hora de leer su palabra, que es hora de vigilar, es hora de estar atento de todo lo que está pasando en todo el mundo. Yo días anteriores, en revelaciones anteriores, les había hablado que pongan su mirada en Israel. Israel, nosotros no dependemos de Israel, pero desen cuenta lo que está pasando en Israel. Yo les decía esto porque están pasando muchos acontecimientos. Se ha firmado un pacto de paz, pero después de esto vendrá una destrucción repentina a aquella nación. El Señor está pronto en venir por su pueblo, y su pueblo dice: ven, Señor Jesucristo, ven que te esperamos, Padre mío, ven que te esperamos, soberano Jesús de Nazaret. Queremos irnos contigo, tu amada está aquí, Señor Jesucristo. Solamente prepara a tu pueblo, Señor, para poder ser encontrados, hallados dignos de subir delante de tu presencia, Padre mío. En ese momento, hermanos, yo comencé a mirar y a notar todo cuando el Señor me daba esta palabra. Y el Señor lo que nos quiere es pulir, nos quiere seguir puliendo, nos quiere seguir preparando para su venida. Justamente a la siguiente semana, el lunes 14, el Señor trae una revelación más: la gloria y la honra sea para mi Cristo amado. Muchos dirán: este hermano siempre habla de persecución, siempre habla de hambruna.
Eso es lo que el Señor me entrega a mí, hermanos. El Señor no se equivoca. El Señor está hablándonos a tiempo. Preparémonos, pueblo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús está hablando a tiempo y fuera de tiempo, por todo lugar, no tan solo a mí. Yo soy simplemente un vaso más usado por Él. El 14 de septiembre el Señor trae una revelación más a mi vida, en la cual yo me encontraba nuevamente en un campo muy grande. En ese lugar habíamos muchas personas, muchos creyentes, y también habían muchos militares que estaban persiguiendo a las personas. En ese momento yo comencé a divisar en los cielos helicópteros y aviones. En ese momento yo comencé a coger las personas que estaban conmigo ahí, y yo miraba como el Espíritu de Dios nos dirigía. Yo me recordaba esa palabra cuando el Señor llamó a Moisés y Moisés dirigía al pueblo del Señor. Yo en ese momento también, hermanos, me vi de la misma forma y comprendí que era una persecución. En ese momento comenzamos a huir, a escapar de la presencia de esos señores, de los militares, y comenzamos a huir. Nos subimos a un vehículo y llegamos hasta cierto lugar, y el Espíritu del Señor nos dijo: métase en este lugar. Nos metimos debajo de unos árboles. En ese momento comencé a divisar que de los cielos comenzaba a bajar de un avión una luz, y esa luz rastreaba los movimientos de todos los seres humanos, y comenzamos a ver que había un cajón armado de puro armamento en ese lugar, en ese bosque que habían dejado escondidos los militares. Y muchas personas decían: cojamos algo para defendernos. Yo les decía: no, aquí el que nos defiende y nos guarda es nuestro Dios. Y en ese momento comencé yo a mirar cómo la tierra se abrió una grieta en el suelo, y comenzamos a meternos por ahí, porque el Espíritu de Dios nos dijo: ingresen en ese lugar. Y comenzamos a meternos a ese hueco que se había abierto, y vimos ahí que había una especie de guarida, y nos quedamos ahí. En ese momento yo escuché la voz del Señor que me habló, y yo le respondí, le dije: Señor, aquí estoy, heme aquí. Y me acordé cuando el Señor llamaba a Samuel. De la misma forma, hermanos, me levanté, me desperté y comencé a hablar con mi Padre. El Señor Jesucristo nos está advirtiendo en este tiempo, querido pueblo del Señor. Los montes tiemblan delante de Él, y los collados se derriten con su presencia. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. El Señor está viniendo por ti, querido hermano. El Señor está viniendo por su pueblo amado. Sigamos en santidad, sigamos buscando, anhelemos la presencia del Señor. El Señor Jesucristo quiere llevarse a un pueblo santo. Por eso es necesario que su pueblo pase por el fuego, que su pueblo sea probado, pero que el Señor nos guarde y nos ayude y nos dé la victoria para sobresalir, para salir de todo esto. El Señor nos está advirtiendo una vez más: despierta, pueblo del Señor. Apercíbete, pueblo de Dios, apercíbete, apercibámonos. Sigamos buscando el rostro de nuestro amado Salvador Jesucristo. Él viene pronto, y Él viene con pago y con retribución. El mismo Dios que habla, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Isaac, de Abraham, el mismo Dios de Pedro, de Pablo, el mismo Dios que anduvo con los discípulos está con nosotros. Caminemos en santidad, agarrémonos, aferrémonos a las promesas del Señor. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. En esta hora, hermanos, me despido. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar en el nombre glorioso de Jesús. Sigamos adelante, sigamos buscando la presencia, anhelando la presencia de Dios cada día. Que el Señor te bendiga, bendiga tu vida, tu ministerio. Que el Señor Jesucristo nos tenga siempre firme para seguir esperando ese glorioso encuentro en las nubes con nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesús te bendiga, a ti, a toda tu familia, en el nombre de Jesús.